En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Buenas noches. Reconozcamos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran tu continua benevolencia y ya que se glorían de tenerte como su creador y guía, renueva en ellos tu obra creadora y consérvales los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo: Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces dijo el Señor a Moisés: Voy a hacer que llueva pan del cielo, que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita, pues quiero probar si guarda mi ley o no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles de parte mía: por la tarde comerán carne,
y por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor, su Dios. Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento. A la mañana siguiente había en torno a él una capa de rocío que, al evaporarse, dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco semejante a la escarcha. Al ver esto, los israelitas se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: este es el pan que el Señor les da por alimento. Palabra de Dios. Al salmo contestamos: el Señor les dio pan del cielo. El Señor les dio pan del cielo. Cuánto hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria, cuánto nos han narrado nuestros padres, nuestros hijos lo oirán de nuestra boca. El Señor les dio pan del cielo. A las nubes mandó desde lo alto que abrieran las compuertas de los cielos. Hizo llover maná sobre su pueblo, trigo celeste envió como alimento. El Señor les dio pan del cielo. Así el hombre comió pan de los ángeles. Dios le dio de comer en abundancia y luego los condujo hasta la tierra y el monte que su diestra conquistara. El Señor les dio pan del cielo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, declaro y doy testimonio en el Señor de que no deben ustedes vivir como los paganos, que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo. Han oído hablar de Él y en Él han sido adoctrinados conforme a la verdad de Jesús. Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir, ese viejo yo, corrompido por deseos de placer. Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo, creado a imagen de Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido acá? Jesús les contestó: yo les aseguro que ustedes no me buscan porque han visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, que les dará el Hijo del Hombre, porque a este Dios Padre lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel que Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro, no fue Moisés el que les dio pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor.
En este capítulo 6 de San Juan, que hemos comenzado a leer desde el domingo pasado y que todavía lo tendremos en los próximos 3 domingos, es muy importante que caigamos en la cuenta de esto. Está todo metido entre dos cosas que suceden. Primero, la pregunta de los judíos: ¿quién es este? Y más adelante, en los próximos domingos, saldrá esto, la respuesta de Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Muy importante caer en la cuenta de que sin estas dos cosas, sin este marco, realmente no llegamos al verdadero sentido de este capítulo 6 de Juan, que es únicamente esto: Jesús es el único que puede darnos la vida eterna. Y por eso Él se llama a sí mismo el pan de vida. Y por eso Él se llama a sí mismo alimento. Y por eso, más tarde lo veremos en los próximos domingos, el escándalo de los judíos cuando Jesús les dice que tienen que comer su carne y beber su sangre para tener vida. La gente iba a Jesús, pero iba a Jesús con interés. Estaban pensando únicamente en ellos. Jesús se lo dice en el Evangelio de hoy: a mí no me buscan ustedes porque vieron señales milagrosas, sino porque comieron hasta hartarse. Se les llenó la barriga de pan. Por eso me están buscando. Y Él toma pie de esto. ¿Para qué? Para decirles: hay que buscar otro pan, otro pan. Esta multitud quería únicamente recibir beneficios. Se buscaban más a sí mismos, a su propia conveniencia. ¿Qué pasa muchas veces cuando vamos a la oración? Que nos quejamos de que Dios no nos oye. ¿Por qué? Porque empezamos hablando nosotros, seguimos hablando nosotros, terminamos hablando nosotros. ¿De qué? Quiero esto, necesito esto, ta. Pero nunca se me ocurre alabar a Dios, que es capaz de hacer eso por mí. Nunca nos ponemos en esa otra actitud de que vamos a la oración primero que todo para alabar a Dios, para conocer más al Señor. No, nosotros vamos a la oración para que se nos llene el estómago de pan y pare de contar. Y por eso salimos de la oración aburridos y vacíos. Y por eso decimos que la oración no sirve para nada. Llevo pidiendo tanto tiempo, y nada. Capítulo 8 de la carta a los Romanos. Ustedes cuando oran no reciben aquello que piden. ¿Por qué? Porque no piden como deben. Que no se ponen delante de Dios como aquel que puede dar realmente cuando conviene y lo que conviene. No, yo quiero únicamente esto y en mis propios términos. En otras palabras, yo prácticamente no estoy hablando con Dios en esa oración, sino que estoy hablando conmigo mismo. Yo me pregunto y yo mismo me contesto. Y estoy de acuerdo conmigo mismo. Y el estar de acuerdo conmigo mismo al final de esa oración es la actitud de los judíos, que empezaron a protestar y a decir: pues ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto, donde estábamos con las ollas llenas de carne y donde teníamos reposo y donde teníamos seguridad, pero aquí en este desierto no tenemos nada.
¿Cuál es nuestra actitud entonces con respecto a Dios? Y esto lo va a remachar este evangelio de hoy. Los judíos que le preguntan a Jesús, ¿qué es la obra de Dios que debemos hacer? ¿Cuál es la respuesta de Cristo? Que crean en el que Él ha enviado. Es decir, que crean en mí como pan de vida. Que crean en mí como aquel que puede darles realmente la vida eterna. Pero para ese creer se necesita amistad con Jesucristo, amistad que nos lleve a conocerlo y una amistad que nos lleve a fiarnos de Él. Cuando nosotros nos fiamos de alguien en este mundo es porque conocemos a esa persona y decimos, esta persona no me va a traicionar. Allá tenemos que llegar en la oración, para que nuestra oración sea realmente aquello que está llamada a ser. Y entonces, en ese momento, en la oración, no estaríamos pidiendo únicamente lo que nosotros queremos y en los términos que queremos, sino que le estaríamos proponiendo al Señor nuestras necesidades y poniéndonos en sus manos para lo que Él quiera darnos. ¡Ay, qué actitud más diferente! Y de esa manera, pues tampoco nos vamos a quejar cuando de pronto la respuesta de Dios sea no. ¿Por qué? Porque no conviene. Porque no es esa la vía que yo tengo preparada para ti para la salvación. Pero esto lo logramos ver únicamente si tenemos esa amistad con Jesucristo. Si estamos viendo únicamente valores materiales, vamos a tener una vida vacía y sin sentido. Sin sentido de ninguna clase, porque los valores materiales no nos van a dar a nosotros felicidad de ninguna clase. El dinero puede darnos comodidad, pero también nos da la angustia de que si pierdo ese dinero se acabó mi vida. Porque el corazón se apega a esas cosas materiales. Y una vez que el corazón se apega a esas cosas materiales, ya no vemos absolutamente nada más y hacemos de esas cosas materiales el sentido de la existencia. Jesús nos está hablando de otra cosa completamente distinta. Nos está hablando de poner nuestro corazón en Dios y de fiarnos de Él, porque Él nos puede dar el verdadero alimento. Ya desde el Antiguo Testamento, esto no lo dice únicamente Jesús, ya en el Antiguo Testamento estaba esta frase, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que es el argumento que Jesús pone en una de sus tentaciones del desierto. Cuando a las tentaciones del diablo le responde siempre con la Sagrada Escritura. La fe se identifica con la vida. Cuando yo tengo fe, esa es mi vida. Cuando yo realmente conozco a Jesucristo y me fío de Él, esa es mi vida. Y las obras de esa vida van a corresponder a eso que yo creo. No hay ninguna división entre vida y fe. En el momento en que yo encuentro la verdadera fe, en el momento en que encuentro a Jesucristo, ya no puedo sacar a Jesús de mi vida, porque ya sé cuál es el verdadero sentido de esa vida. Y es lo que Jesús está diciendo en el Evangelio, en este capítulo 6 del Evangelio de Juan. Nos está diciendo, yo puedo darles lo que ustedes necesitan. Más aún, yo puedo saciar completamente cualquier necesidad que ustedes tengan.
¿Cuál es la verdadera felicidad del cristiano entonces? Hacer la voluntad de Dios. Buscar lo que Dios quiere y ponerlo por obra. Esta felicidad comienza aquí en la tierra y va a continuar eternamente en el cielo. Vamos a proclamar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos nuestras plegarias, nuestra alabanza ante Dios, que atiende todo lo que le pedimos. Por los líderes de la Iglesia, para que escuchen la voz del pueblo de Dios y resuelvan las injusticias y los abusos que han alejado a muchos de sus miembros, roguemos al Señor. Por nuestros líderes civiles, para que anuncien las hazañas del Señor y la fuerza de su brazo mediante el ejercicio de la justicia, roguemos al Señor. Por los migrantes y cuantos trabajan bajo condiciones injustas e indignas, para que encuentren esperanza, fortaleza y valentía en el maná que es Cristo Jesús. Roguemos al Señor. Para que los fieles difuntos, especialmente Aurelia Valle Escarreño y Miriam Elizabeth Curranza, entren al reino de la luz, del amor y de la paz, roguemos al Señor. Por las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa, roguemos al Señor. Dios Padre nuestro, tú nos alimentas con el maná celestial. Que busquemos siempre nuestro alimento y nuestra esperanza en ti. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Siéntense, les voy a dar de una vez los avisos. El 7 y 8 de agosto, es decir, el próximo fin de semana, tendremos una segunda colecta a favor del Fondo de Jubilación para los sacerdotes de la diócesis. He recibido varias llamadas telefónicas en las que me hablan de la imagen del Divino Niño. Por razones de salud y viendo la situación del COVID en este momento, y viendo que el número de casos se está creciendo, y viendo que el contagio es cada vez más fácil, queda suspendida la cuestión del Divino Niño hasta nuevo aviso. Por favor, no insistan. Esta decisión la consulté con el párroco y estuvimos de acuerdo en que se debía hacer. Todos están invitados a una misa especial de familia y respeto a la vida con el obispo el sábado 28 de agosto a las 8 de la mañana. Ese día, 28 de agosto, no habrá confesiones.
Las prácticas de baloncesto para niñas y de cross country comienzan el lunes 2 de agosto. Los formularios de inscripción se pueden encontrar en el sitio web de la escuela y deben entregarse el lunes. CYO también está buscando voluntarios. La parroquia de San Antonio está buscando un director de grupo de jóvenes que sea enérgico y dinámico. Si cree que Dios lo está llamando a este ministerio, consulte el boletín parroquial para tener más información. Los boletos para la rifa de la carpa para el festival se están vendiendo rápidamente, ya va más de la mitad vendida. Acuérdense que el premio mayor es la suma de $10,000 que no le caen mal a nadie. La barca en la playa, los remos al sol, Jesús proclamaba el reino de Dios. Y en la arena, en la arena, en la arena, allí estaba yo. Y en la arena, y en la arena el Señor me llamó. Él me llamó, Él me eligió, lleva mi barca el timón. Él me llamó, Él me eligió, soy mensajero de amor. Oremos para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Omnipotente. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones y al recibir la oblación, este sacrificio espiritual, conviértelos para ti en una perenne ofrenda. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en Él. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor Jesús, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, para que la lleve, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Myron y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Repitamos ahora la oración que nos dejó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Con trigo que se hizo pan y vino sobre el altar. Celebramos hoy con Dios este banquete de amor. Tú lo transformas, Señor, en cuerpo y sangre de ti. Fiesta de la salvación, celebración de unidad. Oremos. Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio a quienes renuevas con el don celestial y a quienes no dejas de proteger, concédeles ser cada vez más dignos de la eterna redención por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden retirarse en paz para predicar el Evangelio con sus vidas. Que tengan feliz noche. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo